Esta sesión vamos a hablar sobre las TICs y su impacto en el ambiente. Recordar que estas sesiones son públicas, así que no tratar temas privados, de la cámara, ¿están de acuerdo? En esta ocasión nos acompaña Julie Betín y Plácido Silva. Julie, de Colnodo. Julie es consultora en sistemas de información, ingeniera, geógrafa, informadora para la red de desarrollo sostenible, que es un espacio de promoción del uso de las tecnologías para la promoción del medio ambiente. Ella también hace parte de Colnodo y nos acompaña desde Colombia. Vamos a hablar sobre el compañero Plácido, ingeniero químico y asesor de la red de desarrollo sostenible desde sus comienzos. Trabaja desde hace más de 40 años con temas ambientales relacionados con el cuidado del ambiente, contaminación del aire, agua y ruido, manejo de pesticidas, sustancias químicas peligrosas, y ha liderado campañas enfocadas en el uso y prevención del uso de pinturas con plomo y amalgamas. También nos acompaña desde Colombia. Bueno, agradecer a Julie y a Plácido esta ocasión y comenzamos con esta cuarta sesión de las TICs y su impacto en el ambiente de Colnodo desde Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar desde Colnodo y la red de desarrollo sostenible sobre el impacto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los famosos RAE. Hace unos días hubo unos eventos sobre el derecho que tenemos a reparar estos aparatos. Pues empecemos con el concepto de qué son los RAE, ¿no? Y entonces, ¿cómo los clasificamos? En Colombia tenemos ya una política de manejo de todos estos residuos. Entonces, acá se ha clasificado en dos grandes grupos inicialmente, que son los aparatos domésticos o electrodomésticos, que comprenden lavadoras, neveras, licuadoras, radios, todos esos tipos de aparatos que normalmente usamos en la casa. Claro, ahora le agregamos a los que usamos en la casa los computadores, los celulares, todos esos, pero esos están clasificados dentro de los equipos profesionales, se pueden decir. Y hay otros que están dentro de los profesionales, que son los industriales, todos los aparatos que usan los hospitales, la industria para hacer diagnósticos, y esas clasificaciones lo que hacen es facilitar la correcta gestión y disposición o disposición de esos aparatos. Dentro de ese proceso en Colombia, cuando se hizo esa ley por allá, o esa política en el año 2010, entonces imagínense qué es lo que tenemos ahora después de 12 años. Todo ese abanico de productos se han, creo que, triplicado. Entonces, esa ley, esa política nos facilita poder escoger, poder depositar en determinados sitios los aparatos de una forma que ojalá lleguen a un destino que sea aprovechable, o que lo manejen de la mejor forma, en que afecte menos al ambiente. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tenemos que agregar a esa lista? Todo lo que son los carros eléctricos, los paneles solares, todos los molinos generadores, todo eso es de la industria. Y además tenemos que sufrir con el tema de la famosa obsolescencia programada. Hay una cosa curiosa: cuando se hizo o se empezó a hablar de eliminar el plomo para evitar los efectos en la salud, la única industria que nunca puso objeción a ese cambio fue la industria electrónica. ¿Qué hace el plomo en los aparatos eléctricos y electrónicos? Es una mezcla entre plomo y estaño para soldar todos los cables y todos esos componentes dentro del aparato. Resulta que al eliminar el plomo, nos queda unas mezclas de estaño que hace la función,
pero no tan eficiente como la hacía el plomo y el estaño, la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Al calentarse el equipo, el estaño va perdiendo sus características y cuando ha pasado cierto tiempo no vuelve a reconstituirse esa soldadura como estaba inicialmente. Entonces se van separando los componentes y es cuando vemos que nuestros aparatos, computadores y todos los aparatos ya no están funcionando bien, entonces tenemos que desecharlo. Entonces fue la única industria que no se opuso a la eliminación del plomo. Para eliminar el plomo en la gasolina duramos años, hasta el 2021 creo que se logró en todo el mundo eliminar el plomo de los combustibles. En los aparatos electrónicos hemos eliminado el plomo, pero la industria tiene una ventaja. En las pinturas estamos en el proceso trabajando desde el año 2007 en América Latina y en el mundo se venía trabajando desde antes, pero en los países de América Latina empezamos en el 2007. Apenas estamos logrando tener legislación que controle. Claro, nos equivocamos en ciertas cosas. La legislación va a controlar las pinturas, pero no controlamos los pigmentos derivados de plomo que son los que generan la contaminación. Entonces, a veces cometemos errores en el desarrollo de todas estas políticas y diseñar las formas de controlar la contaminación. Ahí, entonces, vamos a seguir y vamos ahora, podemos cambiar la imagen, Julie, y vamos a hablar, este es el orden de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, empezar con el aparato más común, el celular. Podemos cambiar, Julie. Y aquí vemos el aparato más común, que hay una cosa curiosa con este aparato. Para usarlo, no hubo que hacer ningún tipo de capacitación a nadie. Se aprendió de forma natural a manejarlo. Y este aparato, si se acuerdan cuando estudiábamos esa famosa tabla periódica de 100 y pico de elementos que constituyen todo lo que vemos y lo que tenemos en este planeta, los usamos la mayor parte en construir ese aparato. Y es tan pequeño y tantas funciones y tantos beneficios que nos trae y tantas complicaciones que nos trae también, ¿no? Entonces, anteriormente uno no tenía celular y siempre lo llamaban a la oficina y contestaba un aparato conectado también con cables que son de los mismos que funcionan acá, que eran cables especialmente de cobre, al final ya aluminio y todo eso, pero se transmitía la señal, pero usted contestaba el teléfono y tenía su horario de trabajo. Con este aparato ya eliminamos los horarios de trabajo y seguimos en la parte devuelva así un poquito. Julie. Aló, Julie. Ahí, bueno, devuelva así un poquito. Bueno, todas estas materias primas que usamos en los celulares, hay unas muy complicadas de conseguir, otras muy fáciles de conseguir. Y en esta tabla periódica diseñada para mostrar esa eficiencia y esa facilidad, se pueden ver cuáles son los más difíciles y los más complicados. Los que están en rojo son los más difíciles, los más comunes son los que están en verde. Y vemos la gama de productos. ¿Qué sucede? ¿De dónde sale todo esto? Esto, me acuerdo de la presentación que hizo Inés en el Latifundios Digitales, donde se puede ver, donde mostraban la conexión del planeta a través de los cables. Si quieren pasamos, Julie, y esa conexión del planeta a través de cables es más o menos el mismo circuito que se genera en la consecución de los elementos para construir esos aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente los más sofisticados, que son los computadores y los celulares. Entonces tenemos que disponer de minas en todo el mundo para poder construir esos aparatos. Normalmente, entre más costoso sea ese aparato,
más complicado es conseguirlo y más conflictos genera la consecución de ese aparato. Entonces, productos como el famoso coltan, que es una combinación entre el niobio y el tantalio, que se produce en África, ese producto se genera en los países donde más conflictos hay en este momento. Entonces, y se sacan a través del conflicto, se sacan al país vecino y se venden a los fabricantes de celulares, y entonces se pierde el origen y el rastro desde dónde sale ese producto. Aquí en Colombia hubo alguna época en que decían que estaban sacando tantalio por allá de la zona del Amazonas, y se encontraron algunas industrias que exportaban eso, pero muy pequeño. Parece que ahora sale también en la zona del Amazonas, por el lado de, entre la frontera de Venezuela, Brasil y la Guyana, y parece que sacan algún tantalio. Todo eso son zonas donde no hay control de ningún tipo y donde la minería está acabando con el planeta. Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, Yuli, y vemos un mapa muy parecido al que mostraba Inés en su presentación, ¿sí? Normalmente el flujo de las mercancías aquí va hacia los países asiáticos, es mayor, Japón, China, todo eso es la zona donde más surge. Aquí están mostrando mucho el tema del petróleo, ¿no? Las principales y el comercio del petróleo, pero normalmente sigue la misma ruta. Los combustibles también van a las zonas donde hay mayor producción. Entonces ahí uno ve que está combinado el supuesto desarrollo con los consumos de productos que pueden o que contaminan el planeta. Podemos cambiar, Yuri. La siguiente. Otro, aquí está la misma, los 90 elementos más comunes para el uso de estos aparatos y los conflictos. Aquí tenemos algo que ya muchos conocen, que es una mina de litio, que creo que debe estar. Aquí tenemos a Bolivia, Argentina y Chile, que son uno de los mayores productores. Bueno, creo que Bolivia ha dejado de producir y en este momento lo reemplaza Australia. ¿Qué sucede de una forma simpática en el comercio? Hace unos años la tonelada de litio valía $70,000. En este momento vale $10,000 y parece que sigue descendiendo. Entonces vienen todas esas promesas del desarrollo que íbamos a tener y que vamos a tener por la explotación minera, se va perdiendo. Ya hay menos flujo de dinero hacia donde se está explotando, entonces se benefician otros, nos está quedando únicamente la basura en nuestros países. Lo mismo sucede con el oro. Esa imagen que hay más abajo es la del coltan, una mina por allá en África. Entonces lo mismo, nos queda, se llevan el beneficio para los grandes centros en el norte, en Europa, en Asia, y en el sur nos están dejando únicamente la basura. Pero tenemos que explotarla porque viene el desarrollo y tenemos que contribuir a que el mundo sea más amigable. Y todo eso va combinado con las famosas energías alternativas, que nos venden la idea de que vamos a tener un mundo mejor. Si quiere, cambiemos, Yuli. Dentro de este proceso y la especialización de la parte electrónica, podemos ver antiguamente los aparatos eléctricos y electrónicos en los años 60, 70 venían con este tipo de tubo, ¿sí? Ya en los años 70, yo me acuerdo que conocí de una forma fantástica una calculadora. Las calculadoras antiguamente eran mecánicas. Y había una calculadora que hacía las 4 operaciones: sumaba, multiplicaba, dividía y restaba. Y eso era fantástico ver eso. Y a medida que se fue desarrollando la electrónica y la investigación que se hizo, nos llevó
a los famosos celulares, donde todo es compacto. Y como les decía, en estas semanas anteriores había un proyecto o hay una campaña en el mundo para que tengamos la opción de reparar. Pero es que cuando vamos a reparar un teléfono celular, tenemos que ser muy técnico por lo pequeño que es. Entonces ya no podemos reparar un aparato como los que teníamos en los años 60, que la gente aprendía a repararlo y no tenía que tener ninguna capacitación. Ahora se requiere tener elementos técnicos suficientes para poder reparar un celular. De resto, vamos acumulando celulares y seguiremos acumulando celulares guardados o los llevamos a los depósitos de la industria que los reciben. Muchas veces no sabemos a dónde van. Hay una investigación de una organización que puso GPS en impresoras que desechaban y empezó a hacer el seguimiento de esas impresoras en Europa a ver hacia dónde salían. Muchas de esas impresoras terminaban en botaderos de basura o en depósitos o recicladeros de metales artesanales en África. Y pues una de las famosas marcas de impresoras financió también el proyecto. Y entonces la disculpa cuando se dieron cuenta que la mayoría de sus centros de entrega de impresoras eran depositando los aparatos en África, dijeron, no, es que nosotros ayudamos a financiar el proyecto para ver qué estaba sucediendo. Y entonces ahí se disculparon de todo lo mal que estaban haciendo cuando se conoció el efecto del problema, ¿no? Ahí entonces pues nos venden ideas falsas que podemos reparar celulares. Hay una empresa que empezó a reparar los famosos celulares de la manzana, los iPhones. Y resulta que la empresa le puso una demanda a este señor por repararlos. Ahora los puede reparar y creo que ya tiene varias oficinas en América Latina. Los puede reparar, pero no puede decir la marca del teléfono, ¿sí? Entonces él puede reparar, tiene la tecnología para hacerlo y le da una nueva vida y alarga la vida de ese aparato para evitar que se vaya a convertir en un desecho. ¿Podemos cambiar, Julie, la imagen? Bueno, aquí está la parte de la responsabilidad donde extender esa vida útil de ese dispositivo. Pues uno como consumidor le queda muy difícil poder extender la vida útil. Primero, porque tendría un costo adicional hacer un montaje de un nuevo software y todo eso tendría que pagarlo. Y muchas veces ese software no dura mucho tiempo, entonces viene el problema y todas las aplicaciones que venden para ese celular normalmente no aceptan ciertos teléfonos ya antiguos, entonces usted empieza a desecharle. Dentro de este proceso de la responsabilidad que debemos tener, tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos, especialmente cuando vamos a desechar esos aparatos, con la información que tenemos ahí, porque muchas veces, que es el problema más grave, es que el aparato se muere, pero la información quedó ahí, y si lo entregamos a un sitio de disposición de estos aparatos, realmente no sabe cuál es el fin. Entonces es donde tenemos el problema de cómo desecharlo, pero que quede que vuelva al punto inicial, que cuando lo compramos, que muchas veces se murió el teléfono y no pudimos resetear o reiniciar ese teléfono. Ese es uno de los problemas y debemos ser muy responsables con la información que quede en ese aparato. Entonces muchas veces hay personas que cogen y los desvalijan, lo desarman y entregan ya las partes a los depósitos de
residuos electrónicos. Ese sería uno de los puntos. Pasemos a la siguiente, Julie. Aquí está el tema de las falsas promesas. Todos estos, el informe que hemos hecho sobre un mejor clima, un mejor ambiente, pero para tener esos molinos de viento generadores de energía, esos paneles solares, necesitamos aumentar como 400 veces la minería en este planeta. Yo tengo experiencia, en el año 82 compré mis primeros paneles solares, pero era algo fantástico, claro, yo no tenía, en la zona donde los usamos, no tenemos una red eléctrica que nos suministre, y ha sido fantástico, no estoy en contra de los beneficios que da, pero sí de las falsas ilusiones que nos venden, ¿sí? Yo ahora en estos días leía el problema que se causa la construcción de estas granjas solares que están diciendo en el tema, en las zonas de los desiertos, cómo se cambia el clima y cómo se va a afectar todo el entorno en esa zona. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y no quedarnos solamente en lo que nos dice la publicidad. Tenemos que investigar un poco más, ir más allá, a ver qué está pasando. De esos paneles solares que compré en el año 82, todavía los tengo guardados, no funcionan ya, están en el mismo sitio donde los instalé, no los he quitado porque no sé qué hacer con ellos. Entonces es mejor que estén quietos ahí que bajarlos del sitio donde están. Hay otros nuevos, pero esa duración de esos nuevos son 20 años nomás. Entonces, cuando pasen dentro de 20 años, la basura que vamos a tener, el conflicto que vamos a tener con todos estos desechos, va a ser de pronto igual al conflicto que tenemos hoy con los desechos del plástico de todo el planeta. Entonces, a veces no pensamos en qué va a suceder mañana. Claro, muchos dirán, no, yo ya no estaré en esa época, en este momento necesito vender los paneles y vivir sabroso y no más. Entonces, pero no estamos pensando en la sostenibilidad de este planeta. Aquí en Colombia tenemos un parque eólico que ya cumplió su vida útil. Entonces, el problema es ¿qué se va a hacer con esas aspas? Las aspas de los molinos de viento tienen 60 metros de longitud. Entonces, por ejemplo, eso se ha podido hacer en Colombia únicamente cerca a la costa, porque las aspas, el transporte de las aspas no es fácil hacerlo al interior de Colombia, porque no hay un carro que pueda transportarlos por las vías que tenemos en Colombia, donde tenemos carreteras sobre la cordillera de los Andes, donde no es totalmente recta. Entonces, todas esas cosas nos las brindan como soluciones mágicas cuando la realidad es otra. Cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta de los problemas. Entonces ahí es donde tenemos que ir pensando un poquito más allá y no quedarnos únicamente con lo que nos dicen los fabricantes y los vendedores de ilusiones, ¿no? ¿Pasamos, Julie? Aquí les traigo una imagen que me parece interesante. Esto dice, ¿quién tiene el hacha por el mango? Este es un escrito que apareció en la revista Mazingira. Era una revista sobre ambiente que publicaba Naciones Unidas después de la creación del programa del PNUMA, de la Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. En el año 72, en ese desarrollo, en esa difusión de información, apareció esta revista. En esa época no teníamos internet. Yo tengo una buena colección de estas revistas y encontré este artículo donde estamos hablando sobre la deforestación en el Amazonas.
en el año 78, ¿sí? Y todavía no hemos encontrado una solución. En esa época ya se hablaba, claro, el señor Miers proyectaba que en el año 2000 ya no existiría el Amazonas. Entonces, este artículo en algunas partes he visto que lo descalifican por esa proyección que hacía él. Pero la proyección es lo de menos. El problema que no hemos solucionado es lo demás, ¿sí? Ese problema no lo hemos solucionado todavía. Y todavía estamos en el problema del Amazonas, estamos destruyendo el Amazonas, y esas cosas es parte de lo que de los problemas que tenemos, que no los vemos. Y hoy estamos en el convenio, en la reunión de las partes del convenio de biodiversidad en Cali, hablando de lo mismo. Y esto va a ser 50 años, dentro de 4, tiene 46 años este artículo, donde no hemos cambiado. Habla también de las aldeas, el último recurso, cómo hemos destruido los conceptos de unidad en las comunidades, ¿sí? Por también la importación de información de otros sectores que, como decía, es bueno estar conectado, pero a veces no es tanto estar tan conectado, porque no sabemos cómo destruimos nuestras costumbres y nuestras capacidades de desarrollo y nuestra información ancestral, nuestras formas de resolver los problemas en nuestra comunidad, los vamos perdiendo también. Entonces, a veces nos toca buscar escritos, nos toca buscar archivos, a ver, que a veces no los tenemos ya o los hemos destruido, porque hoy pensamos que todo es guardarlo en la nube, pero esa nube tiene un costo, y esa nube tiene un costo que esa información puede irse para otra parte y no la volvemos a encontrar, ¿sí? Entonces, todo eso son causas y consecuencias de todos los efectos que nos pueden causar todos estos aparatos eléctricos y electrónicos. Hay problemas sociales, hay problemas de conocimiento, hay problemas de salud y problemas en el ambiente por todo el manejo de estos aparatos. Entonces tenemos que ir un poquito más allá de solamente decir estamos conectados y podemos compartir información. Entonces hay muchas cosas que nos irán afectando en la forma como estamos manejando estos aparatos. Sigamos, Julie. Aquí hay otra parte, es la responsabilidad, lo que está sucediendo con todos, el origen de estos recursos y estas fuentes en el planeta. Entonces se habla mucho de la debida diligencia, es la responsabilidad y el riesgo, esa responsabilidad. ¿Por qué tenemos que ser responsables? Porque en el proceso de producción de la minería hay riesgos, y esos riesgos los vemos aquí en esta gráfica, donde vemos los problemas de la minería que los vivimos y los conocemos desde Chile hasta Alaska, todos los conflictos que se generan entre la parte de la contaminación hasta los problemas de los derechos humanos con la población, ¿sí? El desplazamiento o la explotación y la esclavitud para conseguir estos recursos, ¿sí? Y todo eso viene aliado, lo de minería, con el comercio, y entonces el comercio tiene que defenderse, y entonces viene con el apoyo de los grupos armados, y cuando esos grupos armados pueden ser del Estado, los legales del Estado o los ilegales patrocinados por los mismos comerciantes. Y después viene todo el proceso de la transformación, el lavado de dinero, donde hemos visto noticias donde se acusa a Apple de comprar oro procedente del Amazonas
¿sí? Pero resulta que el problema es cómo miro yo la marca del oro cuando lo estoy comprando para las fábricas en China de Apple, ¿sí? Cómo miro de dónde viene el oro o de dónde viene el coltan cuando estoy viendo, comprándolo para las fábricas de Samsung. ¿Sí? Entonces todo eso pero es parte de este riesgo y la responsabilidad en que debemos ser todos, debemos tener todos. Muchas veces cuando compramos el celular no miramos ni de dónde ni cómo fue que lo fabricaron. Y este tema de la debida diligencia, pues yo lo traduciría como lo que debemos hacer bien. El problema es que siempre pensamos que los que deben hacer las cosas bien son los demás, no uno. Y nos saltamos muchas cosas que pueden causar problemas a los demás. Entonces, pues ahí es donde debemos pensar. Los temas, hay un tema, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, se habla mucho de que es una energía amigable con el ambiente. Pero yo he vivido el problema acá en Colombia con el conflicto con las hidroeléctricas y los problemas que causan esas y las amenazas que hacen esas hidroeléctricas cuando uno se opone a ciertas formas como manejan las cosas, ¿sí? Entonces, esa energía hidroeléctrica tampoco es que sea amigable con el ambiente, porque si miramos el debido proceso, pues hay problemas de violación de derechos humanos y, y el conflicto y el efecto que produce. Además, si al agua le pusiéramos un precio, esa energía generada por esas hidroeléctricas sería muy costosa y no se podría usar. En ese tema de la energía yo creo que debemos pensar un poquito más allá con las satanizadas energías atómicas. ¿Qué sucede? ¿Por qué se satanizó la energía atómica? Porque es que las centrales nucleares se construyeron para producir armas. Ese fue el concepto con que se hizo. Y el subproducto es la energía. Entonces, desde ese punto de vista, pues es mala. Pero resulta que es que podemos producir energía atómica no solo con otros productos que no sea el uranio. Y que esos residuos que producimos energía, pero que no nos queden residuos para fabricar armas. Entonces, ese concepto se está cambiando, se está trabajando. Desafortunadamente, el dueño de esos proyectos es el señor Bill Gates, ¿sí? Y hay una empresa que es de las más adelantadas en el tema que se llama TerraPower y es la que va a manejar el tema de las energías alternativas atómicas. Y ese sí sería una solución, yo creo, donde habría menos minería, menos conflicto y las estaciones de generación serían muy pequeñas, ¿sí? Y no tendríamos todos estos conflictos que se están generando y las cadenas del conflicto, porque es que es una cadena en la minería hasta que se llega a la instalación de las famosas granjas solares. Sigamos, Julie. Aquí hay una referencia a lo que les hablaba ya de los problemas de iPhone y de Samsung. Y pues yo especialmente la idea de esta charla es crear una serie de inquietudes para que sigamos investigando más sobre estos temas y no nos quedemos únicamente en la primera noticia que vemos. Se genera mucha información, pero hay que mirar los dos lados. Creo que todos tenemos, no somos imparciales por muchas razones. ¿Sí? Entonces, esa parte tenemos que tratar de mirar todos los lados y no crean todo lo que les dije, investiguémoslo, ¿sí? Entonces, esa es una de las
de las inquietudes que les dejo. Les dejo muchas cosas y les he contado muchas cosas, pero investiguemos un poco más, a ver, y no creamos todo lo que nos dicen. Si ya llevamos 52 años de la primera reunión de ambiente que se hizo en el año 72, donde se decía que el planeta que había que establecer los límites al planeta, y creo que todavía no lo hemos logrado, establecer esos límites. ¿Por qué? Porque todo lo maneja la industria, ¿sí? Todo esto está ya, a veces creemos en que vamos a encontrar soluciones, pero no es fácil. Quiero pedirle un favor, y que la conferencia que hubo sobre latifundios digitales fue fantástica. Entonces no vayan a comparar la mía con esa. Muchas gracias y estoy pendiente si tienen inquietudes y preguntas. Julie, pasemos la otra, la última diapositiva está en el correo, y la red de desarrollo está. Agradecerte, Plácido, por la exposición. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, o tú, Julie, vas a tener igual algún espacio. Si en este momento no hay ninguna pregunta, entonces quisiera continuar con la segunda parte de este espacio y animarlos a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no duden en escribirla o comentarla a lo largo de las presentaciones. Entonces, voy a compartir pantalla. Ori tiene una pregunta. Ori. Sí, perdón, solo preguntar sobre la energía atómica del futuro, como decía, ¿cómo puede gestionarse de una manera pequeña y responsable? O sea, si no es el uranio, ¿cuál sería el motor de esa? O sea, para que funcione. Digo, bueno, no tiene que responder. Perdón, ya, listo. Bueno, ¿cómo podríamos gestionar la energía atómica de forma responsable? Primero, tenemos que pensar que no solamente se produce energía atómica a partir de uranio. Como les decía, ese uso del uranio era un concepto diferente. El uso principal era fabricar armas. En ese proceso se produjo energía y por eso las centrales nucleares que funcionaron o funcionan en el mundo son dentro de ese concepto, fabricar armas. ¿Qué pasó también en eso? Esas en grandes centrales nucleares primero se construyeron y se calcularon con reglas de cálculo, no existían los computadores, entonces la tecnología era diferente. Y todavía quedan centrales nucleares funcionando de esas, especialmente en Francia. ¿Cuál fue el problema de Fukushima, de Rusia, de Alemania? Que nunca creyeron que los sistemas funcionaban perfectamente, nunca hicieron mantenimiento. Cuando hubo problemas, especialmente el de Fukushima, el sistema de emergencias no funcionó y la central no se apagó como debía de haberse apagado cuando hubo el terremoto, sino que se apagó cuando se llenó de agua. Sí, entonces vino los problemas de contaminación. Entonces, esas cosas, de eso se debe aprender. Entonces, mire, el concepto es que la energía por fusión o por fisión se puede generar energía. Ahí lo que se está trabajando es en optimizar esos equipos usando otros productos de esa tabla periódica, y creo que están trabajando en producir energía con sal. Entonces, eso es un producto muy común y además barato y que se encuentra prácticamente en
todo el mundo. Ahí lo que debe haber es quién sea el dueño de la tecnología. Lo mismo es el tema de los carros eléctricos, lo que hemos visto que es una generación de basura en todo el mundo. Entonces, si tenemos un carro funcionando con energía nuclear, pues sería la barra para funcionar casi 100 años de ese carro, es el tamaño, el combustible es el tamaño de un celular de estos que estamos usando hoy y duraría para 100 años, ¿sí? Se está hablando del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos, como vimos allí en la tabla periódica, de los más comunes en la naturaleza. Pero acuérdense que alguna vez se hablaba de las bombas de hidrógeno. El hidrógeno es muy explosivo y confinarlo para mantenerlo seguro es muy difícil. La única opción sería hacer un proceso de extraerlo del agua directamente, inmediatamente e irlo consumiendo, ¿sí? Hacer ese proceso de electrólisis, generar hidrógeno, pero que de una vez pase a quemarse en el motor, no almacenarlo. Si lo almacenamos, lo que estamos construyendo son bombas. Y hay una explosión de hidrógeno del mismo tamaño de un galón de gasolina y un hidrógeno, la diferencia es casi 100 veces la explosión. Esa sería la idea y les dejo ahí esas inquietudes. Agradecerte, Plácido. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda, pregunta? Si no, para ya poder seguir con Julie. Nadie, pues yo creo que entonces, Julie, podemos continuar con este espacio. Bueno, buen día a todos y todas. Quisiera si me confirman si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, sí te confirmamos. Vale, entonces, sí se está viendo, ¿sí? Sí. Sí. Dale, gracias. Entonces, ya Plácido nos compartió un contexto general de todas las dimensiones que hay detrás, no solo del tema de los residuos electrónicos, sino puntos de vista políticos, sociales, económicos y culturales que también hacen parte de esos impactos que están dentro de las TICs. Entonces vamos a llevar esta segunda parte más como un tipo de reflexión sobre elementos que utilizamos cotidianamente entre nuestras labores, para ir aterrizando más esas ideas de qué podemos hacer nosotros desde nuestros roles actuales. Entonces es importante partir de que estas herramientas están presentes en nuestra vida diaria y de alguna u otra manera, pues estamos en un momento en que trabajamos a través de estas herramientas y hacemos ya compras en línea, almacenamiento de datos y los usamos prácticamente ya en todas las actividades cotidianas. Entonces no solo estamos hablando de compartir recursos, procesar datos y almacenarlos, sino que ya hay un montón de dispositivos disponibles a nuestro alcance para hacer uso de ellos. Entonces esto nos lleva a hablar de un nuevo concepto y es que actualmente hablamos de una sociedad de la información y no solo porque la materia prima ahora es la información, sino porque hay un gran auge en que nos conectemos a través de estos dispositivos, haya flujo de información, hayan servidores masivos, software, servicios de educación, de salud y un montón de recursos que tenemos ya es a nuestro alcance. Esto, sin embargo, pues tiene sus pros y sus contras, porque como sabemos, pues no todo el mundo tiene acceso a estos medios. Sin embargo, pues estamos en una época en que este aumento y este gran volumen de información
hace que él a veces siga generando mayor consumo de estas herramientas, hay mayor flujo de información y llegan nuevas herramientas como la inteligencia artificial. Entonces, ese concepto de sociedad de información también se empieza a enlazar con ese concepto de sociedad de consumo y cómo realmente desde el uso que le damos diariamente a estos dispositivos y la apropiación sobre ellos es la que puede llegar a determinar qué tanto impacto no pueden generar. Entonces es importante que partamos de que así como las TICs nos están entregando beneficios positivos en los entornos en que los trabajamos, pues también hay impactos negativos, ¿no? Entonces, es como empezar a tener esa postura de que un impacto puede ser positivo o negativo, también dependiendo del uso en que los estemos brindando, la responsabilidad tanto consumidores como propietarios de estos dispositivos. Entonces yo pongo aquí algunos ejemplos de impactos positivos, como ya los venía mencionando: conectividad, aplicativos para herramientas sostenibles de agricultura, de monitoreo ambiental. Pero detrás de ese uso diario que le estamos dando a estas herramientas, el flujo de información, los servidores detrás de ellas y todas las plataformas que manejamos, pues están generando muchas emisiones de carbono, estamos generando muchos desechos electrónicos y obviamente el consumo de energía en este momento va en aumento. Entonces, es necesario que demos como un paso atrás y que replanteemos la manera en que nos estamos relacionando y cómo estamos mirando estas tecnologías de la información, ¿no? Que identificar que las consecuencias no solamente son ambientales, sino que en términos económicos, sociales también existen. Y que, digamos, nosotros desde esta posición de replicadores de conocimiento con comunidades dentro de nuestras mismas organizaciones, podemos empezar a generar pequeñas acciones de reflexión y de conciencia para que todos empecemos a tener como un mejor uso de estas herramientas. Entonces, como les venía mencionando, todo parte de cómo utilizamos las TICs. Porque si bien son herramientas poderosas y que nos ayudan a reforzar objetivos y generar efectos muy positivos en las comunidades, necesitamos también incentivar que el uso sea adecuado. Y el uso adecuado va de la mano de la apropiación. Cuando una persona deja de usar el teléfono simplemente para las actividades normales y entonces identificar que a través del teléfono yo puedo, no sé, puedo apropiarme de esta tecnología también para hacer el bien, compartir, no sé, información también sobre el mismo manejo del dispositivo y empezar a identificar que, bueno, tal vez el uso de los aplicativos constantemente, 24 horas al día, pues está generando un impacto, pues podemos empezar a tomar acciones pequeñas que ayuden a mitigar eso. Entonces, algunos de esos impactos están muy relacionados. Dime. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, creo que era un micrófono abierto. Bueno, entonces continúo. Entonces, dentro de estos impactos encontramos el consumo de energía y la huella de carbono. Entonces, como les venía comentando, muchos de los servidores, navegadores que utilizamos, aplicativos, requieren grandes cantidades de energía, incluso de agua también, para refrigerarse. Lo mismo, como comentaba Plácido anteriormente, en la fabricación de estos dispositivos y todo el proceso de minería que hay detrás de ellos, pues presentan consecuencias bastante fuertes en términos ambientales, culturales, sociales, y pues que son la fuente principal de estos dispositivos, ¿no? Ya es muy normal que todos tengamos al menos 1 o 2 dispositivos digitales. Y con eso está muy ligado al tema de la durabilidad de estos dispositivos, ¿no?
pues digamos que ya con todo el tema de la obsolescencia, pues el ciclo de vida de estos dispositivos generalmente es muy corto y hace que tengamos la necesidad, si no tenemos como las herramientas a la mano o una infraestructura adecuada para hacer alguna reparación, pues tenemos que acceder sí o sí a una nueva compra y posteriormente a generar nuevos residuos. Y se genera una nueva problemática también que va muy ligada a esto y son los problemas de reciclaje, ¿no? Entonces solo un porcentaje pequeño de estos residuos realmente se recicla de manera correcta, ¿no? En muchas ocasiones, pues un mal manejo o prácticas inadecuadas a la hora de manipular estos dispositivos puede generar que haya liberación de sustancias nocivas al ambiente, ¿no? Entonces las personas que manipulan esto directamente pueden verse afectados al momento de llevarlos, digamos, a centros de disposición final, pues si van revueltos con todo, pues se pueden generar lixiviados, contaminar fuentes de agua, suelo y asimismo liberar gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera y posteriormente pues tienen una consecuencia negativa. Y esto también va muy ligado como al tema de la salud, ¿no? Porque pues estas, si bien no es como que sea un gran porcentaje de personas que están directamente estrechas a esto, pues las personas que manipulan directamente pues tienen esa vulnerabilidad a que estas sustancias pueden llegar a su organismo, ¿no? Generalmente pues los niños, mujeres embarazadas son las que más tienen como esa predisposición. Y entonces ahí sale un nuevo concepto que ya venía mencionando y es como el tema de la huella de carbono, ¿no? Entonces la huella de carbono se puede definir pues no solo como un tipo de indicador de impacto, sino también como una forma en que nosotros podemos evaluar o calcular el volumen de gases de efecto invernadero que producen esas actividades económicas o actividades del día a día. Pero entonces ya no solo estamos hablando de, digamos, de usar algún combustible, de tomar el transporte, de si reciclamos, de si arrojamos basura, sino que también esta huella de carbono está muy ligada al uso que le damos a estos dispositivos, ¿no? Entonces, el simple hecho de enviar un email, usar un aplicativo en el celular, almacenar datos en la nube, todo está generando de cierta forma un pequeño porcentaje de emisiones de carbono. Entonces es también como romper un poco ese esquema de que uno cree que mandar 10 mensajes a mandar, digamos, 100.000 mensajes, pues no tiene el mismo impacto. Y cómo desde estas pequeñas acciones podemos empezar a generar como una conciencia. Entonces aquí traigo como una nueva parte que está más relacionada como al tema de cifras, para que empecemos a dimensionar cómo aquellos elementos que vemos en nuestra vida diaria, como celulares, computadores, cuando ya los masificamos y ya vemos eso en términos de una comunidad grande, un país, región, incluso del mundo, pues es un porcentaje bastante significativo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 se produjeron 53.6 millones de toneladas de estos desechos y solo el 17.4% se registró oficialmente como material recogido y reciclado. El resto de porcentaje o el restante es al que anteriormente mencionado, que son como a través de acciones inadecuadas o procesos también que vienen de la misma desinformación en las comunidades que no saben cómo realmente manipular estos elementos o no existe, digamos, claridad de qué entidades yo puedo llevar estos residuos. Entonces genera una mala manipulación. ¿Mm? Y sabemos que después de la pandemia, pues hay un gran auge de compra de herramientas TIC, elementos electrónicos. Entonces, a comparación de otros residuos en el mundo,
es como el gremio de residuos que está aumentando más rápido en el mundo. Y pues ya vemos que desde las generaciones pequeñas ya el acceso a estas herramientas es prácticamente como un don innato que está en ellos. Y el problema está digamos, desde nuestros países y las mismas reglamentaciones pueden existir planes de manejo, pero estos planes de manejo, ¿cómo están llegando a los recicladores, a nosotros mismos desde nuestros hogares, comunidades, para empezar a identificar que cuando, digamos, se nos daña un celular, en vez de guardarlo en un cajón, bueno, voy y lo llevo al centro, al centro donde lo van a tratar de manera adecuada? Yo qué hago con las baterías, digamos, ya últimamente hay muchos lugares donde ya supermercados, incluso droguerías, centros médicos donde ya están empezando a recolectar este tipo y de divulgación también de cuáles son las prácticas y las actividades correctas para manejar este tipo de residuos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia dentro de sus territorios o conocen algo relacionado con el tema de reciclaje de residuos electrónicos. ¿No? Bueno, entonces aquí es donde ya viene una de las primeras pautas. Entonces, ¿por qué no nos tomamos, digamos, la tarea de investigar si de pronto dentro de nuestras comunidades y dentro de los territorios hay alguien que tal vez ya está trabajando esto de manera local, algún lugar de recolección de residuos electrónicos, o si ya hay alguna iniciativa de un taller de reparaciones, si tenemos una desinformación de si existen o no estos lugares? Entonces vale la pena sentarnos en la tarea y empezar a mirar qué acciones locales ya existen y cómo desde nuestros roles podemos empezar a apoyarlas. ¿Alguien quiere hablar o es un micrófono abierto? Bueno, entonces va a No, todo continuar. bien, todo bien. Está increíble la presentación. Yo creo que justamente como dices tú, de que si nadie te puede responder si conoce algo de eso, bueno, tal vez no solo porque, bueno, a veces no está, pero también porque nosotros no nos hemos dado la tarea de buscar y salir un poquito de esa comodidad. Entonces, creo que está súper bueno el mensaje para todos, de que, pues sí, también pongamos las pilas, no esperamos de que todos nos lo entreguen ahí. Entonces, buenísimo, buenísimo. Listo, continúo. Entonces aquí viene otro campo también de reflexión, correo electrónico. Yo sé que es muy normal en el día a día que todos mandemos muchos mensajes, pues por temas laborales, personales, ya hay suscripciones comerciales y realmente pues ya a todo uno a veces le da por defecto y uno queda ya suscrito a un montón de páginas. Pero entonces aquí viene otro punto y otro paradigma y es que los correos también consumen y liberan CO2. No solo en el proceso de enviado, almacenamiento o después de que lo revisamos, sino que los centros de datos donde están almacenados todos estos correos consumen energía. Y entre mayor volumen, pues mayor cantidad de energía. Y pues a veces hasta el simple correo que está guardado en spam está consumiendo. Entonces, digamos, hay muchos estudios alrededor de esto, de diferentes países, y en algunos hablamos de que la circulación de correos puede llegar a equivaler a la huella de carbono producida por cerca de 890 millones de automóviles en un año. Entonces, si mencionamos eso, que ya estamos en la sociedad de la conectividad y de la información,
Entonces, es un gran impacto. Entonces, aquellos correos que incluso no leemos se están consumiendo y muchas veces los dejamos sin leer en la bandeja de entrada. Pero entonces aquí es donde viene la otra invitación. Entonces, si tenemos correos electrónicos innecesarios, podemos eliminarlos. Aquellos antiguos que ya tampoco nos sirven, pues entonces empecemos a eliminar y a liberar ese espacio de los servidores que igual está consumiendo, ¿no? A veces, como les mencionaba, nos suscribimos a algunas listas, entonces si son listas innecesarias, pues no vale la pena tenerlas ahí porque se va a llenar nuestra bandeja de entrada de spam y al final es correo, información que ni siquiera es relevante en nuestro día a día. Entonces, no sé si alguno sabía este tema del correo electrónico. Y bueno, va a continuar con otro ejemplo. Y es el tema de los servidores locales y la nube. Entonces, obviamente, si comparamos un servidor local frente a una nube, pues una nube sí genera mayor eficiencia y menor impacto. Sin embargo, ambos necesitan energía y ambos necesitan no solo para operar, sino para el tema de almacenamiento, ¿sí? En el caso de los servidores, ellos necesitan una refrigeración constante para que no se sobrecalienten por todo el flujo de información y almacenamiento que están llevando a cabo. Entonces, digamos, hay estudios que dicen que incluso los servidores de Amazon, Google, YouTube son los que mayor huella de carbono en este momento están generando, a pesar de que ya hay procesos más sostenibles y todo, pues las cifras son bastante, o sea, sí impactan a uno. Más adelante les muestro una gráfica y claro, entonces, si tenemos en cuenta que después de la pandemia, pues todo el tema de teletrabajo aumentó, compras en línea, entretenimiento en línea, entonces hay un aumento muy significativo en los últimos años de almacenamiento y datos en la nube. Entonces, si nosotros seguimos almacenando o utilizando esto sin tener, digamos, como una dimensión de realmente lo necesitamos guardar esto en la nube o necesitamos hacer tantas consultas, no sé, tenemos que ver el mismo video en YouTube tantas veces en vez de simplemente descargarlo y verlo de manera local. Entonces empieza a abrir como la pauta para esas pequeñas reflexiones. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que ustedes van a llevar a cabo como un proceso, tengo entendido, como de un servidor local y uniéndolo como con la charla de hace 8 días sobre el tema de almacenamiento de datos y organización. Entonces es muy importante que cuando empiecen a hacer ese ejercicio se pregunten la manera más eficiente y administrarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces empezar a guardar aquellos archivos que realmente son importantes para ustedes y a veces no sé, tenemos una costumbre, es como guardar la copia de la copia de la copia, entonces evitar eso y solo subir una, eliminemos esa información que no necesitamos dentro de la nube y también como repliquemos eso dentro de nuestras organizaciones de cuál es la manera correcta de usar la nube, que no es guardar por guardar, sino administrar también este tipo de herramientas. Igualmente, pues digamos, este tipo de servidores, pues también pues digamos, ya con un desarrollo más avanzado y un acompañamiento pueden migrar o ser híbridos y tener como alguna fuente de energía alterna como paneles solares, como para que no sea simplemente energía eléctrica. Entonces, esta es la gráfica que les comentaba. Aquí hay como un estimado de emisiones de carbono en actividades muy cotidianas como un correo, una búsqueda de internet, una videollamada, si pasamos tanto tiempo en un computador y cómo hemos, digamos,
El spam consume, un email regular consume, pero ya un email con foto, videos, pues empieza a consumir más porque es mayor capacidad de almacenamiento y también de procesamiento para los servidores. Entonces aquí, como les mencionaba, uno de los mayores sitios con emisiones de carbono es YouTube, seguido de Google, Zoom, Amazon, bueno, Twitter, que ya actualmente es X. Entonces empezamos a ver que todas estas plataformas muchas veces las consultamos por necesidad y las utilizamos por necesidad, pero muchas veces también las estamos sobreutilizando. Y ahí es donde viene el tema de la apropiación digital, ¿no? Usémoslo con conciencia y usémoslo para cosas que realmente necesitamos. No es necesario estar haciendo consultas en el navegador solo por hacerlas, sino hagámoslas con un propósito. ¿Mm? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, entonces, a ver si entiendo el cuadro. Sería mejor que en vez de mandarse tantos mails, por ejemplo, se haga una videollamada, consumiría menos energía, no sé, para resolver determinado asunto que, no sé, cruzarse mucha cantidad de mails, hay como dice 20 correos, como para pensar en la optimización, porque pienso, bueno, ¿qué es mejor? Juntarse presencial, bueno, está el transporte, una videollamada consume, los correos consumen y, bueno, pensando en eso, en la eficiencia. Sí, exactamente. En ese caso sí sería la videollamada. Y sin embargo, es como otra cosa. A veces tenemos como ese hábito de que respondemos un mensaje simplemente con muchas gracias o entendido. No sé cómo buscar un mecanismo más eficiente como para resolver esos pequeños mensajes de confirmación que a veces pues realmente no son tan necesarios, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Hay una pregunta que nos mandan desde Radio 8 de Octubre que tiene que ver con una consulta técnica sobre los celulares, pero yo siento que la dejamos para el final. Listo. Está muy interesante lo que estás comentando. Dale, entonces continúo. Entonces esto es empezar como a reflexionar cómo desde nuestras propias actividades podemos ser más eficientes, ¿no? Y cómo al momento de replicar este conocimiento, pues plantamos esa semillita de la apropiación. Y bueno, y aquí ya viene como un tema que venía hablando también Plácido, es como el tema de celulares, ¿no? La vida útil de un celular realmente, pues dicen algunos estudios que es de 2 a 3 años. Pues por el tema de obsolescencia programada y como mostraba gráficamente Plácido, pues ya hacer alguna reparación es casi imposible porque todo viene súper integrado. Pero entonces, nuevamente es la invitación a buscar como los mecanismos adecuados para reciclarlos, ¿no? Pues porque así como en la fabricación se utilizan tantos minerales, pues parte de estos minerales realmente sí se pueden reciclar si tienen como una infraestructura y pues si tienen, digamos por decirlo así, las instalaciones adecuadas para hacer este tipo de procesos. Entonces también es importante, digamos, ahí es cuando viene también el tema de las redes sociales, ¿no? Si bien sabemos que el celular ya tiene un impacto desde su fabricación, pues el uso también tiene un nuevo impacto y es que el tema de flujo de fotos, videos y redes sociales también está consumiendo mucho. Entonces ahí es donde a veces pasamos un día completo en redes sociales por entretenimiento, pero pues realmente es como empezar a migrar nuevamente como a esas prácticas cotidianas en que pues no necesitamos estar todo el día en el celular, podemos compensar con otro tipo de actividades, porque realmente si estamos en un momento en que hay mucha dependencia de redes sociales y todos son redes sociales. Entonces, si bien ya sabemos que extender la vida útil de los dispositivos no es fácil, pues si en algún momento vemos que tenemos como algún fallo del celular, pues no es necesario, dependiendo del fallo obviamente, que hagamos una nueva compra y lo reemplacemos. O sea,
que la vida útil va hasta el momento en que ya, digamos, no nos sirve este dispositivo, pero muchas veces en esta sociedad del consumismo, pues llega el nuevo modelo y el punto no sé qué, y el punto 6, punto 7, punto 8, y estamos como en esa, porque tiene una mejora en tal aplicativo, en tal funcionalidad, entonces también es como una invitación a eso. A veces las mismas actualizaciones automáticas que no son tan necesarias se pueden desactivar y eso genera que haya menos consumo. Y sí empezar como a identificar esos puntos, esos lugares dentro de nuestros territorios que sirven para la disposición de estos residuos. Y aquí viene una muy importante y muy utilizada, y es la inteligencia artificial. Y pues todos sabemos que estamos en un auge muy grande de que ya hay asistentes virtuales para crear videos, diapositivas, el famoso chat GPT. Y claro, en ese auge pues hay un incremento en las consultas a estos servidores grandísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer tal cosa? Y es ChatGPT, ¿no? Lo que no sabemos es que, digamos, a veces una simple pregunta de ChatGPT consume una cantidad de agua indiscriminada y aquí en una comparativa de un estudio, pues ChatGPT requiere 10 veces más energía que una simple consulta de un motor de búsqueda de Google. Entonces, si ya sabemos que Google de por sí está como liderando el top de los con mayor impacto, pues ya ahí mencionemos un chat GPT porque pues estamos ante un gran volumen de datos y muchos usuarios entrando al mismo tiempo a hacer consultas. Y si bien son herramientas que nos pueden facilitar y complementar en algunos casos, pues también es importante cómo las usamos, ¿no? A veces son preguntas que realmente no son necesarias o a veces simplemente le escribimos como por entretenimiento, como ChatGPT, dame la opinión sobre una película, ChatGPT no sé qué. Entonces también es como eso, cómo le estamos dando uso realmente a estas herramientas, ¿no? Y más si tenemos en cuenta como este gran impacto que están generando, ¿no? Digamos, aquí hay otro estudio que dice que si se suma el sector de la IA con las criptomonedas, están generando casi el 2% de la producción, o sea, están consumiendo casi el 2% de la producción mundial de electricidad. Y estamos hablando del 2022, entonces ahorita no sé si esta cifra pues no encontré como algo más actual, de pronto puede ser mucho más, ¿no? Entonces es cómo empezamos a darle un uso adecuado realmente a estas herramientas y ya no sé, digamos, no conozco internamente cómo funciona ya como el tema de las instalaciones de estos servidores, pero sí sería interesante cómo averiguar realmente cómo están operando estos grandes servidores y con tal volumen de datos actualmente, ¿no? O sea, realmente sí están generando por con alguna energía alternativa, todo el agua que están consumiendo esos servidores, porque claro, con tantas preguntas ellos se sobrecalientan, entonces, ¿de dónde están sacando esa agua? O sea, son como preguntas que quedan así en el aire para que, pues, yo puedo investigarlas, pero también ustedes queden como con esa inquietud de, ve, yo estoy preguntándole a ChatGPT tantas veces al día, realmente cuánta agua está consumiendo esas 3 preguntas que le estoy lanzando a la IA. Entonces, con estos ejemplos, pues bueno, yo vengo como a dar también invitaciones y es que, digamos, hay como aplicativos en línea donde podemos calcular la huella de carbono. Y este sería un ejercicio interesante pronto con comunidades o en la misma organización, porque pues la huella de carbono, si bien viene la parte de consumo viene, pues también es electrónica. Entonces hay herramientas como este Climate Hero online, donde pues tú generas como una especie de encuesta y respondes si tú viajas en automóvil, si enciendes bombillos, cuántas veces al día, si tienes también motocicletas, cuántas veces viajas en transporte público. Y al final te deja como una retroalimentación de cómo podrías mejorar tu huella de carbono. Entonces, un ejercicio curioso para hacerlo, invitados a que lo hagan.
y así como tomar como más esta potestad de reflexión y de venga, cómo podemos mejorar eso. Y ya para ir cerrando, entonces es también el tema de, pues si bien hablamos de todos los impactos, de las dimensiones sociales, económicas, ambientales, pues esto también abre como un nuevo debate y son como todos los retos y oportunidades que hay alrededor de esto. Porque si bien ya sabemos que somos una sociedad de la información, pues digamos, ya no podemos estar desligados de la información, o sea, ya la tecnología llegó para quedarse. Pero entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese balance entre lo tecnológico y la sostenibilidad, no? Cómo desde los gobiernos se pueden generar políticas y tecnologías que si bien no mitigan por completo, pues ayuden como a mejorar estos procesos y los impactos, ¿no? Entonces, digamos, todo este tema de los residuos electrónicos, ya hay normativas, hay acuerdos y ya digamos, no sé si en todos los gobiernos, Placio me corregirá, pero ya hay muchas normativas en varios países sobre todo ese tema. Es como ya también desde la parte política y administrativa también de los territorios, como empezar a hacerle ya no solo la ley, sino también como un seguimiento y que se empiecen a cumplir, ¿no? Desde las mismas organizaciones, ver si optamos por alguna energía alterna, no sé, programas como para generar como una conciencia grupal. Y ahí también se abre como una nueva brecha que es como el tema de la economía circular, ¿no? Cómo, digamos, implementar estas prácticas, no solo en la producción, sino en el uso de los dispositivos, es muy importante, ¿no? Placio compartió un documento muy interesante que justamente habla de la economía circular. Yo se la podría compartir a Nicolás más tardecito para que yo se la comparta al grupo. Y es como en estos procesos de economía circular, pues ya hay muchas experiencias a nivel de América Latina y del mundo que son de gran importancia, ¿no? Y que son prácticas que se pueden alinear tanto con las políticas como con lo que hacemos. Y otra cosa que siento que también es un pilar muy, muy importante y pues necesario es el tema de la educación y la sensibilización, ¿no? Porque, porque existe desinformación y a veces puede que haya una que otra herramienta o información disponible, pero pues no las conocemos, entonces hace falta también difundir eso. Y digamos, hay ofertas formativas, ya hay cartillas, hay información en línea, pero hay que empezar como a buscarla o nosotros como replicadores a darla a conocer y generar como estos espacios, no sé, talleres, charlas, que de alguna forma u otra generan en las personas esa postura crítica o por lo menos ya implantan una duda de, venga, yo no sabía que mandar un correo o hacer una llamada, utilizar el aplicativo genera esto. Entonces ya uno empieza como a generar de pronto como con esos espacios como, como una forma de actuar diferente o al menos o sea acciones pequeñas, pero que sirven. Entonces sería como la invitación de empezar a revisar estos conceptos y ver, digamos, desde nuestras experiencias locales cómo podemos integrar alguno de estas cositas que hemos visto para replicar o para enseñar en las comunidades o directamente nosotros mismos, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida por este espacio. Invitarlos también a que consulten la página de Colno y de la Red de Desarrollo Sostenible. Nosotros a veces lanzamos ofertas formativas. En el portal de la RS generamos como contenido relacionado con problemáticas ambientales, de TIC, medio ambiente, cambio climático, residuos. Y de hecho, en algo, pues a veces hemos hecho como un lanzamiento de un curso que es justamente TIC y ambiente, del cual Nicolás hizo parte en algún momento. Entonces, a veces cuando pues la invitación es como a revisar la página, a veces está la oferta formativa abierta. El curso de TIC y medio ambiente es totalmente gratuito. Y ya, muchas gracias a todos.
y todas. Gracias, Nicolás, por el espacio y por la oportunidad. Sí, hay una pregunta que la tiro ahora, que desde Radio 8 de Octubre, desde Costa Rica, están conectados, mandan saludos, agradecen la información y preguntan si hay algún aparato, compu o celular o alguna marca o algún dispositivo que sea menos contaminante, menos violento con la naturaleza y los pueblos, mientras resolvemos este gran problema tecnológico, dicen, mientras hacemos nuestros propios celulares. Esa es la pregunta que hacen desde Costa Rica. Creo que esta pregunta sería más para Placio. No sé si Placio tiene conocimiento. Porque yo sí, la verdad, no tengo idea. No, yo no conozco aparatos. De pronto devolvernos a los celulares 2G o algo así, que consumen menos energía, pero también no sé si las redes ya lo reconozcan, ¿no? La experiencia es que en el campo me funcionaba hasta hace unos años más eficientemente los celulares 2G y duraba más la batería. Los aparatos estos pensantes, smartphone, son más complicados y consumen más energía porque ellos automáticamente están buscando redes y están buscando información cuando uno no quiera conectarlos. Entonces ellos tienen una programación para buscar esas redes. Y para mí era muy eficiente los celulares que no traían pantalla, sino únicamente para llamadas en el campo. Especialmente la duración de las baterías. Esa es la única experiencia que tengo con eso. Pues no sé cuándo podremos llegar a armar celulares. Había unos almacenes en Nueva York donde usted, de acuerdo a lo que necesitara, iba comprando las partes y armaba su celular y le daba las instrucciones. Claro, pues normalmente iba la gente a construir super celulares. Entonces, pues los sistemas de baterías tenían que ser más eficientes. Pero eso, construir su celular se puede y hay tiendas para hacer eso. En España hay proyectos de recuperación de celulares y adaptación y mejorar ciertas partes, lo mismo que en Inglaterra. Hay comunidades que se unen, hay gente especializada, lógicamente, lo que les decía, para desarmar un celular y hacer soldaduras en ese tipo de cosas, se necesita prácticamente un equipo electrónico para poder hacer esos trabajos, ¿no? Pero en Europa hay comunidades que se han unido y hacen esos procesos en la comunidad y mejoran el celular y le dan una nueva vida útil. Eso es lo único que sé más o menos de esta parte de la pregunta. Gracias. Gracias, Plácido. Gracias, Julie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? ¿Algún comentario? La verdad, muy importante esta propuesta que nos están compartiendo los compas de poder incorporar también muy importante el tema del impacto ambiental que genera el uso de las TICs en nuestros procesos, en el territorio, con nuestras comunidades, en nuestras organizaciones. Y un agradecimiento a Julie y a Plácido de Colnodo, que también participaron en la escuelita. Muy importante este compartir desde Colombia y anunciar algunos mensajitos que tenemos. Primero, que la próxima sesión es en 2 semanas, el sábado 9 de noviembre. Es la presentación de las redes de servidores autónomos de Labia Ayala. Es importante que recuerden esa fecha.
El otro es recordar que todo el material de la escuela está en la página web y en Huachapunks. Ahí lo pueden consultar.